Bueno, buenas noches, profesor. Espero que sea de su agrado poder hacer esta exposición acerca del relativismo cultural y su antropología con temas culturales. Pues vemos que el relativismo cultural, según Boas, pues es el que propone esa alternativa, ¿no? Esa alternativa y esas diferencias culturales y mentales entre esas razas, de ese determinismo cultural, en donde pues vemos que esas diferencias y diferentes razas y culturales y culturas, pues no sea por sus capacidades mentales, sino que más bien sea que dependa totalmente del entorno en el que viven esas culturas. Y es así como vemos, pues, que como lo trata este autor, es que básicamente tenga un conocimiento y una metodología, básicamente un empirismo radical, ¿no? Y que obviamente, pues, esto se base no solamente en hechos con su particularidad inmediata, ¿no? Sino que va más allá de ese término tan radical, de esa manera inmediata en donde se oponen a esos conjuntos, ¿no? A esa necesidad del método inductivo como método científico, porque además de eso nos muestra que el realismo y la ideología es lo que representa y fomenta lo social y cultural en el mundo, ¿no? Por otro lado, ¿no? Nos muestra pues que es en este estudio otra problemática es que nos muestra en este estudio es que Boas, ¿no? Básicamente insiste en que esta situación fundamental de lo cultural es que el resultado de muchos factores llega a concluir que los problemas de cada uno de estos factores, ¿no? Pues se conozcan y se resuelvan y se consideren en el conjunto total de lo que surge, o sea, que esas problemáticas de esas culturas pues se puedan solucionar fácilmente, ¿no? Dependiendo pues de su temática y ese método científico en cómo se estén tratando. Aquí otro punto importante es el del sistema de concepción pluralismo histórico-cultural, ¿no? Pues que si bien nos lo dice, es aquel que cumple, es un sistema que se usa cuando los grupos de una sociedad más grande pues mantienen esas ideas e identidades culturales, ¿no? Que por más que sea únicas en sus valores y prácticas, pues obviamente son aceptadas por las culturas más amplias que mantienen estas leyes y valores dentro de la sociedad. Hacen parte de esa sociedad, esas culturas que normalmente vemos nosotros aquí en el mundo, eh, están compuestas por valores, por prácticas, por admiración, por respeto y que determinado de sus culturas, como lo menciona el texto, este pluralismo histórico, pues se ve representadamente eh, en la determinación de ese individuo, ¿no? Ese individuo del ser humano, en donde tiene pues esa conexión entre la sociedad y las culturas y en donde básicamente pues la determina, ¿no? Y está evaluada por parte de esas culturas, ¿no? Que rigen en esa consideración de que su relatividad va más allá de las culturas en el mundo. Eh, Según esto, pues podemos decir que el comportamiento y pensamientos atípicos de sus culturas, aquí lo que hemos reflejado es que, según esto, podemos decir que lo típico del ser humano será siempre la culturalización en su entorno. Y por otro lado, pues menciona que esa constitución de valores, de esos valores para una cultura, pues lo que representa es la relatividad y esas conductas, ¿no? Que determinen ese conocimiento en el mundo como tal, ¿no? Pues se ven básicamente en la unión de esos valores morales y éticos para así ser una mejor sociedad, tanto en la cultura como en la historia. Bien, me llamó otro punto la atención de las clases del uso del relativismo cultural, ¿no? Entonces aquí nos menciona que hay dos clases de relativismo. Está el genosológico, que es considerado como esa adquisición de mucho alcance en la antropología y en donde nos va mostrando pues ciertos planos que convienen distinguir del objeto y se consideran como culturalmente relativos. Y el relativismo axiológico, que es considerado como una aplicación de gustos, de emociones, pero que carecen fundamentalmente de que sea eh, como aplicación
moral y es totalmente incidente a esas relaciones con los demás, que además de eso tiene más importancia que los otros, ¿no? Entonces, pues sobre el genio zoológico, pues nos trata como de esbozar esos grandes rasgos más significativos y peculiares del relativismo, en donde se conoce por la implicidad y por la explicidad que ejercen hoy nuestro mundo cultural e intelectual, el mundo novísimo de la posmodernidad, y a menudo pues se va hablando en ese efecto de la relatividad de los valores y de la relatividad de, de las teorías. Entonces, así como esta forma parte del relativismo, pues es posiblemente conocer ese conocimiento que sea, esos conocimientos que sean válidos y verdaderos para una especie, ¿no? Entonces nos mencionaba el texto según que es posible que la psique y la subjetividad, las leyes del pensamiento de la especie Homo, sean tales que el hombre sea impedido de juzgar como verdadero, ¿no? Esto quiere decir que para otras especies diferentes, en virtud de su peculiar, lo que interesa aquí es que eh, la legalidad psicológica pues se revele precisamente entre esos valores, entre esas construcciones culturales que van formando en concreto esa especie humana y que recibe el nombre de genio zoológico. Y por otro lado, pues está el axiológico, como lo vemos aquí en la imagen, está que el amor, la honestidad, el ultraísmo, la autoridad, la sencillez, la ternura, la tolerancia, ¿no? Y que nos muestra ese tipo axiológico en donde se ha demostrado por cada cultura, ¿no? En donde tiene su propio código de valores sociales y estéticos, ¿no? En donde también pueda mostrarse cómo coincide, ¿no? Cómo coinciden estos temas de otras culturas, pero que no dicen que serán buenos para cada cultura según lo demuestra y se utilice, sino que da un ejemplo a entender que el estudio de un valor de la vida, donde se puede ver semejante y reflejado entre otros valores, como la justicia, la libertad y la responsabilidad. Entonces, eso básicamente lo que vemos en el axiológico, ¿no? Que es el que se encarga básicamente de los asuntos de las nociones de los seres humanos y que comprenden esa creación de valores morales, éticos y espirituales. Y por último, me quedo con el de la determinación del sociocultural de la individualidad, ¿no? La que nos trata de decir, lo que nos trata de decir aquí en esta parte final es que tenemos varias ideas acerca de la individualidad que van transcurriendo de la, a lo largo de la exposición, ¿no? Espero que hasta aquí esté un poco claro. Yo sé que es un poquito difícil, pero hay que tratar de exponerlo bien. Entonces tenemos que la base de ese método comparativo es que las sociedades y las culturas pues no son arbitrarias, ¿no? Sino que tienen una serie de factores determinantes que las separan y las explotan y pues obviamente son expresiones de culturas y valores. Pues aquí vemos también que se demuestra esa pretendida uniformidad ¿m? de las personas dentro de cada cultura y es como pretende aquí apoyarse desde varias perspectivas, ¿no? También tenemos que esas bases biosociales que nos menciona el texto, pues representan esa jerarquía y cuando hablamos de esa jerarquía es que precisamente como la diferencia, ¿no? Entonces tenemos un ejemplo claramente, como nos dice que los vertebrados, a diferencia de los insectos, tales como hormigas y abejas, pues tienen jerarquía, pero no se basa en la superioridad determinante, sino que básicamente es un reconocimiento hacia el otro. Esa superioridad no es basarnos en aplastar al otro, rayar al otro, no, es en tratar de tener un reconocimiento hacia el otro y poderlo ayudar en lo que necesita. ¿Mm? Básicamente eso es lo que trata esta jerarquía. Aquí esta jerarquía nos muestra también en las clases políticas o en las clases sociales, ¿no? Esa jerarquía de institucionalidad, ¿no? Que básicamente nos dice que nos hace a unos amos y a otros esclavos de su voluntad, ¿no? Pero que aquí lo que nos interesa es que en este tipo de jerarquía es que se estudia cómo esa individualización culturalmente igualitaria, ¿no? Nos comprenda esa estabilidad entre ellas mismas. Cada hombre y mujer busca su individualización para el bien. Esa es la otro punto interesante aquí. Cada hombre y mujer busca su individualización para el bien. Buscan esa individualización de poder ser mejor entre ellos, entre sus diferencias, entre que yo puedo más y ser mejor cada vez. Entonces, lo que buscan es como esto implementarlo en las culturas, que las culturas no queden como arraigadas a ese poder totalitario e individualista, no.
Y pues una frasecita que me queda por aquí es que pues se dice que en todo cambio cultural lo que se ha hecho es inventivo, ¿no? Se inicia pues fundamentalmente en la individualidad, aunque en él pues puedan participar varios individuos, ¿no? Está el ejemplo de las culturas, los diferentes movimientos en el mundo, las diferentes creencias, las diferentes religiones, los diferentes programas, los diferentes proyectos que tienen cada cultura. Y pues así, que para concluir, pues por otro lado sería evidente que también se pueda pues descubrir, ¿no? Como por ese medio de individualización, ese nuevo principio, ¿no? Ese nuevo principio de cultura, ¿no? Dado pues en esa naturaleza, en donde se le conoce, pues se le va conociendo ese margen que ha transcurrido a lo largo de la historia, ¿m? De una sociedad, ¿no? De una sociedad en donde también tenga esquemas cognitivos, esquemas individuales, y por este motivo me quedaría pues pensando que todo esto que hemos hablado es suficiente para demostrar que la invención pues supone una apertura de los individuos, ¿no? Y ese conocimiento que está básicamente situado durante la antigüedad y va más allá de esas condiciones sociales en donde podemos llamarlo objetivo, ¿no? Y que podamos también defenderlo, ¿m? Defenderlo en que estas culturas que vimos a lo largo de la historia del mundo no queden olvidadas en el mundo, todas estas culturas que han ido interiorizando en el mundo, pues obviamente no queden a un lado y que más bien podamos innovarlas, como reorganizarlas y redescubrirlas creativamente, ¿m? Con ideas que durante a lo largo de la historia pues han proporcionado nuestras culturas y nos hemos mantenido y, y que gracias a eso hemos tenido mucha fuerza en el mundo, que esas culturas han demostrado que tienen gran importancia y que, y que así pues esto haya sido de agrado. Espero que lo haya podido entender, profesor. Y nada, pues que iba la cultura, que iba el mundo, que iban todo el mundo y que iba todas las culturas que a lo largo de la historia nos han enseñado muchas cosas y que podamos innovarlas y mejorarlas y nunca dejarlas a un lado. Muchas gracias.